Pruebe ahí. Aquí se quedó su pachón ayer. Buenos días. Está. Buenos días a todos, mucho gusto, ¿cómo están? Mayora y Mayora les da la bienvenida a esta capacitación, es la primera que damos en el año y esperemos sea de mucha utilidad para todos ustedes. Quisiéramos que esto sea un poco proactivo, por favor siéntanse en la libertad de hacer preguntas, ya sea por chat o levanten la mano. Porque sabemos que es algo muy práctico y surgen muchas dudas, ya que todos sabemos la problemática que tenemos todas las empresas y todos para documentar un proceso disciplinario y principalmente que la documentación nos sirva para poder tener un despido con causa justa. Entonces, es de mucha importancia. Agradecemos a todos que participen con nosotros como siempre. Les damos las bienvenidas. Ahí veo a mucha gente conocida. Y si quieren prender sus cámaras, también bienvenidos. Nos encanta verlos a todos. Y empezaremos, les voy a hacer la introducción al licenciado Juan Pablo Gramajo, que es nuestro especialista en temas de laboral y de muchas otras generalidades. Así que él iniciará con una charla sobre las generalidades de un proceso disciplinario. Así que les damos la bienvenida a todos. Muchas gracias, Susel. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta oportunidad. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Y ahorita, pues, creo que ya tenemos en pantalla la presentación. Ahorita si pudiéramos pasar a la primera diapositiva, por favor. Bien, entonces, como decía Susel, yo voy a cubrir un poco las generalidades de los aspectos fundamentales del proceso disciplinario. Yo creo que es importante partir de la idea que la ley, específicamente el artículo 60, literal E del Código de Trabajo, obliga a que el reglamento interior de trabajo debe contener disposiciones disciplinarias y procedimientos para aplicarlas. Susel pues nos va a hablar más en específico sobre eso y ustedes pues varios de ustedes tienen ya la experiencia de elaborar estos reglamentos interiores de trabajo y creo que es muy importante ver esto porque el procedimiento disciplinario no es algo que sea opcional, no es algo que pueda estar o no estar, sino que la ley sí requiere que esté previsto. Ahora bien, ¿qué tanto debe ser su contenido? ¿Qué tan desarrollado debe estar? Pues podrá depender de cada patrono. A veces los modelos que se manejan en la práctica o que tiene el Ministerio de Trabajo, pues tendrán algunas sugerencias, pero sí hay algunos puntos esenciales que se deben de tener en consideración. Estas disposiciones, en general, lo que regulan es la potestad del patrono para disciplinar a los trabajadores, ¿verdad? Esto es una cuestión que va esencialmente, inherentemente unida a la autoridad patronal. Todo el tema que hablamos siempre de la supervisión, la dirección, la dependencia, requiere necesariamente la potestad de disciplinar para hacer cumplir el orden laboral interno de la empresa y las leyes del país. Sin embargo, hay dos requisitos básicos que se deben cumplir y es el respeto a los derechos de audiencia previa y de poder proponer pruebas de descargo, ¿verdad? Son dos componentes fundamentales del derecho de defensa y debido proceso que está consagrado
incluso con rango constitucional y en tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es como uno de los principios más fundamentales de justicia, que siempre, para que yo sea privado de algún derecho o se me aplique alguna consecuencia jurídica, se me debe dar audiencia y debo tener la oportunidad de defenderme, ¿verdad? Entonces, es importante también, y esta es la parte como muy práctica que vamos a ver más adelante, que se debe poder acreditar que se confirió esa audiencia y esa oportunidad de ofrecer pruebas de descargo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí hago yo una pequeña recopilación de jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Aquí esto que miran ustedes que parecen números telefónicos son los números de expediente donde se puede consultar los fallos de la Corte, verlos más completamente. Y como idea general, tenemos que partir de cuándo es injustificado un despido. Y creo que esto lo podemos ampliar en general a cuándo es injustificada cualquier acción disciplinaria o cualquier sanción, aunque específicamente relativo al despido tiene que ver mucho con la causa y el emplazamiento. Entonces, un despido, ha considerado la Corte, es injustificado cuando el patrono lo decide unilateralmente, ¿verdad? Eso es parte de eso, es un poco tautológico, porque es parte de la definición de un despido, es que el patrono unilateralmente lo dispone. Pero lo que es relevante son los tres supuestos. Uno, si lo hace sin invocar causa, ¿verdad? Es decir, por su sola decisión, o cuando invoca una causa que es insuficiente. Eso es muy importante. Tal vez no lo vamos a ver tan en detalle al hablar del procedimiento, pero sí podemos referirnos más adelante a algunos ejemplos y algunas cuestiones que seguramente ustedes han visto en la práctica de qué hechos pueden o no constituir causa suficiente y en qué causa se encaja determinado hecho, porque también si uno mira en la jurisprudencia, por ejemplo, pueden haber casos donde se invocó una causa, pero los hechos no eran constitutivos de esa causa, pero tal vez sí encajaban en otra causa. Entonces ahí es donde el aspecto de la asesoría jurídica se vuelve también muy importante. O cuando se invoca una causa correctamente y que sería suficiente, pero cuando el trabajador emplaza, después de ser ejerciendo el derecho que le da el Código de Trabajo, de emplazar al patrono para que pruebe la causa, puede ser que el patrono no la pruebe. Entonces, por eso es que es muy importante también los aspectos prácticos del procedimiento disciplinario a efecto de conservar y documentar adecuadamente todo lo que ayude en su momento a fundamentar probatoriamente ante un juez que se dieron los hechos por los cuales se justificó el despido. Y por otro lado, algunas generalidades que también la jurisprudencia ha considerado sobre el procedimiento disciplinario es que este materializa por excelencia el derecho de defensa y debido proceso del que hablábamos antes. ¿Por qué es importante y por qué lo menciono aquí? Porque pues, puede sonar como algo muy teórico y muy obvio, pero a lo que voy es importante resaltarlo porque si uno mira la jurisprudencia de la Corte, en algunos casos, pues sí se invoca que había algún procedimiento disciplinario previsto, ya sea en el reglamento interior o en un pacto colectivo, por ejemplo, que también a veces en las empresas que los tienen, y ahí se contemplan algunos aspectos disciplinarios, pero también hay casos donde, aunque no esté expresamente previsto, incluso puede ser que el patrono no esté obligado por ley a tener un reglamento interior, o que estando obligado no lo tenga, o por cualquier otra circunstancia. Puede ser que no esté previsto un procedimiento disciplinario, pero hay algunos casos donde aún en esas circunstancias la Corte ha considerado que la oportunidad de que se corra audiencia al trabajador y que se le dé la oportunidad de probar en descargo son aspectos fundamentales del derecho de defensa que de todos modos debieron haberse cumplido. Entonces, ese es un tema que en la práctica se vuelve muy relevante.
¿Por qué? Porque como se ha señalado la Corte también en otra serie de fallos, si no se lleva a cabo, si se omite el procedimiento disciplinario, se constituye lo que ellos llaman un vicio formal. Es decir, aunque sí se hayan dado los hechos, aunque yo incluso pueda probarlos más adelante, si yo no llevé a cabo como patrón el procedimiento disciplinario, eso va a impedir que yo pruebe la justa causa, ¿verdad? Porque tal vez los hechos sí se dieron, tal vez los tengo hasta en video, tal vez hay testimonios contestes de otros compañeros de trabajo, pero si no se dio la formalidad, que es una formalidad que al fin, en última instancia, es sustancial también porque garantiza defensa, garantiza la oportunidad de ser oído, de ser escuchado y de probar en contra. Entonces, eso va a incidir en que de todos modos el trabajador puede cuestionar la legalidad de su despido, ¿verdad? Entonces, creo que toda esta jurisprudencia lo que hace es crear un marco de referencia que nos indica que ya en la práctica los tribunales de trabajo han adoptado estos criterios, los aplican, no es una cuestión meramente teórica que se esté discutiendo, sino que son criterios reales que los tribunales de trabajo y la propia Corte de Constitucionalidad, al conocer de amparos, toma en cuenta y aplica, y por tanto, nuestra responsabilidad como asesores jurídicos, como patronos, como gerentes, etcétera, es tener eso en consideración, tenerlo previsto para poder adecuar la conducta del patrono a esos parámetros jurídicos y evitar así que se expongan a algún riesgo que a futuro haga inoperante la potestad disciplinaria. Entonces, con eso en mente, pues ya podemos tomar en consideración todos los demás aspectos que vamos a estar cubriendo. Y ahora pasamos ya un poco más a la parte normativa, la parte regulatoria, para lo cual le cedo la palabra a la licenciada Susel. Gracias, Juan Pablo. Bueno, para empezar, es un poco el dilema que tenemos todos los días, tanto nosotros como abogados, como todo el personal de recursos humanos, de cómo documentar y qué herramientas tenemos para imponer un proceso sancionatorio adecuado. Esto sí, solo aplica para aquellos despidos que uno quiere establecer una causa justa. Que lo que significa es una causa justa es poder despedir a una persona sin derecho a indemnización. Entonces, siempre tenemos el problema de que cuando una persona reincide en faltas, quieren hacer un proceso disciplinario, pero no podemos ejecutarlo debido a que el mismo no lo llevamos adecuado a las herramientas que debemos tomar en cuenta o porque no fue documentado en forma adecuada. Y entonces ahí vienen las frustraciones tanto de los patronos como las encargadas de recursos humanos de que se sienten imposibilitadas, manos atadas, de que no pueden ejecutar ese despido debido principalmente a esas dos razones. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para proceder nosotros a hacer un proceso disciplinario adecuado que nos documente una causa justa para un despido? O tal vez no precisamente para un despido, pero sí un proceso disciplinario que se ajuste adecuadamente y que tenga el impacto que se pretende con la implementación del mismo. Muchas veces tenemos gente recurrente que llega tarde, pero si solo documentamos 1000 amonestaciones, pero no hacemos nada más allá de, se va a quedar en una amonestación, en un archivo que no nos va a servir absolutamente de nada. Entonces hay que tener cuidado que un proceso disciplinario no tiene que ser un juego de dar amonestaciones al derecho y al revés y que luego no se haga nada con ellos y solo tengamos un expediente laboral de un empleado con 10,000 amonestaciones, pero que no llegaron o no cumplieron con su finalidad. Porque la finalidad de un proceso disciplinario no es precisamente llegar a tener un despido justificado, no pagar indemnización y terminar la relación de trabajo, sino que también son llamadas de atención que se les debe hacer a todos los trabajadores con el objeto de que cumplan con sus obligaciones y se lleve su trabajo en forma más eficiente en beneficio tanto de él como del patrón, que lleve a cabo adecuadamente sus funciones. Eso es principalmente, no precisamente que terminan en un despido,
no quiere decir que no tenga otra funcionalidad, ¿verdad? Que es un proceso pensado para que el trabajador tenga una retroalimentación de lo que está haciendo mal y mejore. Y no tener que llegar a este despido. Entonces, ¿qué herramientas tenemos? Bueno, tenemos la propia ley, sus reglamentos, pero principalmente la herramienta donde está regulado el proceso disciplinario es el Reglamento Interior de Trabajo. De ahí la importancia del Reglamento Interior de Trabajo y que lo tienen que tener todas las empresas, como saben, es obligatorio para todas las empresas que ocupen 10 o más trabajadores. No obstante, todas aquellas empresas que no lleguen a tener esa obligatoriedad por no cumplir con el número de trabajadores, pueden tener su reglamento de trabajo, porque es una herramienta muy útil para reglamentar ciertas actividades que no están reguladas en la ley. Tienen que tener importante que el Reglamento Interior de Trabajo tiene que tener todas aquellas reglas y no precisamente, yo sé que el formato del Ministerio de Trabajo y que si no lo hacemos así, que repitan lo que dice la ley, sino que su objetivo por el cual fue pensado por los legisladores es que regulen otro tipo de situaciones ya más ad hoc o adecuados para cada empresa, cada industria, cada patrón. Tienen que tener presente que aunque tengamos reglamentos, políticas, pero si el Reglamento Interior de Trabajo no está autorizado por la Inspección de Trabajo y vincule todas aquellas políticas de la empresa, su eficiencia no es la misma. Porque a la hora de una contingencia, uno de los requisitos es que esté aprobado. Y otra cuestión es que el mismo sea de conocimiento de los trabajadores, porque no nos sirve tener un reglamento interior de trabajo autorizado y precioso que cumpla con todas las necesidades de la empresa, pero que esté en una gaveta. Es importante que el reglamento se ponga en conocimiento de todos los trabajadores y como lo hemos hablado muchas veces en esta plática, y que ese conocimiento esté documentado. Entonces es importante que se documente cuando se le entregó una copia o se le informó dónde está o si existe un sitio web donde está o en dónde está visible en la oficina. Eso es de mucha importancia. Un reglamento interior de trabajo tiene que cumplir determinadas normas o reglas y que son principalmente 4 principales, que es las técnicas y administrativas, que se refiere a todos los traslados, permisos con o sin goce de salario, vacaciones, políticas de vacaciones. Hay empresas que dan vacaciones adicionales o van aumentando el número de vacaciones dependiendo el número de años y todo. Entonces, esa es la idea. Todo lo relativo a higiene y salud ocupacional. Eso, como verán, ha tenido auge actualmente después de la pandemia y se ha demostrado la importancia de prever todo esto. Y actualmente salió una reforma donde el Reglamento Interior de Trabajo tiene que tener todo lo relacionado a la prevención de COVID. Entonces tienen que tener un poco en cuenta eso. Si no lo tienen, es recomendable que actualicen su Reglamento Interior de Trabajo. Luego, condiciones básicas de la prestación del servicio, que es como los horarios, cuando pueden tomar sus comidas, los periodos de descanso, dónde prestan sus labores, lugar y tiempo. Y lo que nos ocupa a nosotros, todo lo que es de orden disciplinario, ya todas las amonestaciones verbales, principalmente se manejan 4 tipos de amonestaciones, que es la amonestación verbal, la amonestación escrita, la suspensión sin goce de salario y el despido. Esas son las 4 y la mayoría de ustedes que tienen su reglamento son las básicas que otorgan el formato del Ministerio de Trabajo. Ok, y aquí es donde viene ese tipo de normas, como les digo, la amonestación verbal y escrita y todo, es las que tienen que estar documentadas en forma adecuada. Eso ya se los va a explicar un poco Marvin ya a detalle, pero este tipo de normas disciplinarias, para poder hacer un proceso disciplinario, tiene que estar previamente establecido en el Reglamento Interior de Trabajo. Eso es de mucha importancia y no se queden ustedes como encargados de recursos humanos o abogados a hacerlo exactamente como dice el reglamento, porque es más fácil que lo aprueben y lo documenten, porque es el cabal en ese capítulo donde tienen que aprovechar ustedes y establecer todas las necesidades de su empresa. Muchos de ustedes saben y conocen cómo el tipo de trabajo y todo, y cómo se desarrolla el mismo, y principalmente en determinadas actividades,
las sanciones o las faltas cometidas por los trabajadores son muy similares o muy específicas. Y actualmente el Ministerio de Trabajo permite que este tipo de sanciones puede hacerse una tabla y ponerle qué grado de importancia tienen. Puede ser faltas leves, graves o muy graves. Porque si ustedes se atienen a lo que establece en proceso disciplinario el reglamento establecido por el Ministerio de Trabajo, hay ciertas cuestiones que no contempla. Digamos, es importante que para cualquier despido en el formato del Ministerio de Trabajo y en el caso que no tienen ustedes un reglamento, tienen que irse a lo que dice la ley. Entonces, para cualquier proceso disciplinario tiene que existir un preaviso, independientemente si la falta fue grave, gravísima o súper grave. Si no se da el preaviso, no se cumple con lo establecido en el Reglamento Interior de Trabajo para hacer un proceso de despido adecuado y justificar la justa causa. Eso es un pequeño detalle bastante importante que tienen que tomar en cuenta a la hora que elaboren sus reglamentos. También es importante que tomen en cuenta que las faltas, cuando los empleados cometen algún tipo de faltas, esas tienen una prescripción. Entonces puede que una persona es como recurrente, pero espérense, me voy a arreglar mis ideas para darles. Las prescripciones es de suma importancia. ¿Por qué? Porque después de que el patrón no tiene conocimiento de las faltas, tiene únicamente 20 días para ejecutar el proceso disciplinario. Si no lo hacen esos 20 días, prescribe y no pueden hacer ningún proceso disciplinario con esos 20 días. Ahora, para que sea un despido justificado, tiene que haber reincidencia, usualmente sobre ese mismo despido, en el mismo año, porque la prescripción de un proceso sancionatorio prescribe en el término de un año. Entonces, ustedes tienen 20 días para sancionar, pero luego en una reincidencia tienen un año. Por lo tanto, cuando una persona comete una falta, un ejemplo simple, es decir, llega tarde y lo documentó una vez, pero luego pasó un año y vuelve a llegar tarde hasta el año siguiente, eso ya no puede ser una causa justa de despido porque no hubo reincidencia en el mismo año. Luego también tenemos muchos casos de digamos, que algún empleado comete faltas, pero no de la misma naturaleza. Entonces, acuérdense que la reincidencia tiene que ser exactamente por la misma falta. Pero si él comete, no usó el uniforme un día, al día siguiente llegó tarde, entonces se consideran como diferentes faltas y no aplica esta regla de prescripción. De ahí la importancia de que ustedes documenten en su reglamento que cuando comete faltas, aunque no sean de la misma naturaleza, se puede formar un proceso disciplinario. Pero eso es muy importante que quede documentado en ese capítulo para que tengan esa libertad. Entonces, ustedes pueden llevar un proceso sancionatorio para esa persona que un día llegó tarde, al día siguiente se fue antes de tiempo, no llevó el uniforme de forma adecuada. Entonces, es de importancia que esto quede documentado en el reglamento, porque si no está documentado en el reglamento, no lo pueden ejecutar. Eso es de mucha importancia. Y luego tenemos varios cuestiones que son prohibidas a la hora de que ustedes hagan su proceso disciplinario. Digamos que una suspensión, que esta es una de las faltas, la suspensión sin goce de salario, no puede decretarse por más de 8 días. Debe oírse al interesado, como les comentó Juan Pablo, siempre debe oírse al interesado y a los compañeros de trabajo que lo indiquen. Y darle la oportunidad de que presente sus descargos, porque a veces uno se deja guiar por decirlo muy chapín, por chismes, y a veces hay conflictos internos que uno desconoce. Entonces, esto es de mucha importancia para ser justos y objetivos al tomar una decisión de iniciar un proceso sancionatorio. Entonces, y lo que ya les había comentado, que lo del que en casos expresamente previstos en el reglamento, son en casos previsamente en el reglamento. Entonces, en esta cuestión es importante que ustedes regulen cuándo van a requerir el interesado, si es muy grave la falta y tienen suficientes pruebas que no sea necesario ni escucharlo, ni dar el preaviso, ni nada. Tienen que tener cuidado de cómo lo documenten porque
de acuerdo a las necesidades de su empresa, porque si no, el reglamento puede actuar en contra de sus necesidades y luego los perjudica al tener que tomar una decisión por una falta grave que ustedes quieren ejecutarla, tienen presión de ejecutarla y tienen que atenerse al procedimiento establecido en el reglamento interno y a veces juegan contra nosotros porque se ponen muchos requisitos para poder ejecutar un despido con causa justa o muchas premisas que de ahí hacen que estos no sirvan para sus necesidades. Entonces eso es de mucha importancia. Perdón, creo que tengo ahí varias preguntas. Voy a leerlas, como les dije que podían interrumpir. Denme un segundito. A ver. Pregunta Hessler Archila. Ok, aquí, si quieren, voy a leer la pregunta. El señor Hessler Archila, si se efectúa un proceso de aprobación del reglamento de COVID, pero no está incluido en el reglamento interior, ¿implica que debe actualizarse el mismo? Son como trámites independientes. Si tiene su plan de prevención COVID, eso es independiente y ahora requiere que se agregue un capítulo específico de COVID en el reglamento si debieran de actualizar. Luego el señor Eduardo Pérez pregunta si el reglamento interior de trabajo es tan genérico y cómo lo pide el ministerio que no lo siento como herramienta. Miren, ahí es donde hay que tener un poco de lucha con el Ministerio del Trabajo porque ellos de entrada le van a decir, no cumple con lo que yo quiero. Entonces, como no está con mi formato, empiezan a rechazar. Entonces, ahí es donde uno sigue insistiendo para poder meter sus necesidades. Hay cosas que si son contrarias a la ley o va en contra de alguna normativa establecida previamente por la ley, no lo van a autorizar. Pero ya están siendo más flexibles en todo lo que es el proceso sancionatorio. Entonces, sí es recomendable ajustarlo a sus necesidades. Entonces, y una tercera pregunta tengo ahí, según la pregunta, las faltas de hoy en día no es tanto como llegar tarde, sino cumplir con objetivos. ¿Eso se puede usar como motivo? Sí. Ese motivo de cumplimiento de objetivos es una falta, pero tiene que estar debidamente documentada en el reglamento interior de trabajo y existir una política adecuada y establecida y que los trabajadores tengan conocimiento de cuáles son los objetivos de cada uno. Eso es de mucha importancia que queden documentados. Ahora, entonces solo es, permítanme, me había perdido por aquí. Luego, algo que no está ni en la ley, ni en el reglamento, ni nada que deberían de tomar en cuenta, que ya lo comenté antes, es que cuando son empleados que no tienen superior jerárquico inmediato ni nada, sino que alta gerencia, gerentes generales o directores, que en muchos casos hemos tenido la experiencia que también cometen faltas laborales y por lo regular son bastante graves, es importante que en el mismo proceso disciplinario establezcan cuál va a ser el procedimiento para este tipo de cargos, ya que no pueden, por la naturaleza de los puestos, la confidencialidad de la información, tendrían que tener procesos especiales para poder disciplinar a estas personas y que al mismo tiempo no se entere la oficina entero y todo porque ellos son como el ejemplo y en cascada de lo que se debiera de ser. Entonces es importante que agreguen cuando son empresas con muchos funcionarios y directores cómo sería el procedimiento disciplinario de este tipo de puestos. Como les había comentado, también era importancia regular los preavisos. Tengan cuidado a la hora de que hagan su proceso disciplinario, que estos preavisos luego no entorpezcan sus procesos. Y como les digo, esto es una herramienta sumamente valiosa, que a veces no le damos la importancia, que puede estar adecuada a las necesidades de nuestra empresa. Entonces, no limitarnos a seguir el formato del ministerio para que no lo aprueben, pero con mucha sutileza uno puede adecuarlo siempre respetando las leyes y procedimientos y reglamentos a las necesidades de cada empresa. Eso es de suma importancia. Bueno, con esto acaba mi pequeña presentación. Voy a darle la palabra al licenciado Marvin Chávez. Él es de nuestro departamento de litigios y él les va a dar precisamente cuando llegamos al problema de un despido justificado,
cómo debería ser un despido y un proceso adecuado documentalmente para que esto sirva como herramienta de defensa para el patrono, principalmente en un proceso disciplinario, en un proceso judicial o administrativo. Permítame, Marvin, creo que tengo una pregunta adicional. ¿A qué se refiere lo del preaviso? Bueno, los preavisos usualmente, cuando una persona comete una falta, antes de despedirlo, debiera de preavisarle al trabajador que cometió esa falta, porque a veces tal vez no tienen ellos conocimiento. Ya sé que voy a usar el ejemplo más simple, las llegadas tarde, que como dijo el señor Pérez, no es tanto importante ahora, pero es algo que todos comprendemos. Digamos, esa persona llegó tarde, pero no es algo que justifique un despido, porque llegó tarde sin justificación. Entonces vengo yo y le doy un preaviso, le digo, mire, señor, usted está incumpliendo su horario, le estoy dando este preaviso. Cuando sean preavisos, hay amonestaciones verbales. Aunque diga que es verbal, siempre documenten, las tienen que quedar por escrito, porque aunque digas verbales, nosotros como patronos tenemos que documentar todo, porque las palabras se las lleva el aire, y cuando está la palabra del patrón o el trabajador, ya saben que el derecho laboral es indubio pro operario, entonces se va a tomar como cierto lo que diga el trabajador. Entonces, con ese preaviso, ya sea verbal, documentado o escrito, ya se le advirtió al trabajador que está llegando tarde. Entonces, si viene esta persona en el término del mismo año, vuelve a llegar tarde, ya es una causa justa por el despido, porque yo te había dicho que esto no se debe hacer, insististe en hacerlo. Entonces, ahí es como se le dan los preavisos. Se le informa antes que está cometiendo la falta para que no la vuelva a cometer. Ese es el preaviso. Perdón, Marvin, le doy la palabra ahora sí. No tenga pena, Susel, muchas gracias. Buenos días a todos. Como lo mencionó Susel, yo les voy a hablar un poco sobre el proceso disciplinario, de cómo podemos implementarlo, cómo podemos aplicarlo, y les voy a hablar de forma general de un proceso disciplinario, teniendo siempre en cuenta que cada empresa es individual, cada una de las empresas tiene sus propias necesidades y pueden adaptar su proceso disciplinario a esas necesidades, a esos puestos de trabajo específicos que tienen cada una de ellas, pero les voy a explicar un poco la forma en que debe regularse el proceso disciplinario. Primero que nada, como lo dijo bien Susel, el Código de Trabajo establece que para poder sancionar las faltas, cada empleador tiene el plazo de 20 días hábiles para poder ejecutarlo. Sin embargo, este plazo puede ser interrumpido mediante una simple notificación que puede enviarse a la Inspección General de Trabajo, y con esto poder hacerse de otros 20 días hábiles si es que nuestro proceso disciplinario es muy grande o va a ser muy largo y necesitamos más tiempo de los 20 días hábiles que establece el Código de Trabajo. ¿Cuántas veces podemos interrumpirla? Las veces que sean necesarias, siempre y cuando enviemos el aviso antes de que venza esos 20 días hábiles, podamos obtener otros nuevos 20 días para poder fundamentar y recabar todas las investigaciones o todas las cuestiones que necesitemos para documentar e implementar posteriormente una sanción o una medida disciplinaria. Como lo dijo también Susel, es importante documentar todo el proceso disciplinario, y esto es más que todo cuando ya hemos concluido el proceso disciplinario, le da el derecho al trabajador de poder reclamar ante la Inspección General de Trabajo o directamente ante los tribunales de trabajo y previsión social algún reclamo en contra del empleador por la medida disciplinaria que se le impuso, y mayormente cuando se le despide, que procede que emplaza, al trabajador para que éste demuestre la causa justa por la cual se dio por terminada la relación de trabajo. Y esto es más que todo por obligación legal en cuanto al principio de inversión de la carga de la prueba. Este principio procesal establece que el empleador es quien debe demostrar, en contrario, todas las aseveraciones que establece o que indica
el trabajador, tanto en la Inspección General de Trabajo como ante los tribunales de trabajo. Entonces, por eso es muy importante y por eso es que la empresa tiene la obligación de documentar correctamente todo su proceso disciplinario. Muy bien, ahora, el preaviso o el conocimiento de la falta se debe notificar al trabajador, se le debe comunicar que se ha iniciado un proceso disciplinario en su contra, indicando de forma clara, detallada y precisa los motivos por los cuales dio inicio a ese proceso disciplinario en su contra. Permiso, Marvin, permiso que lo interrumpa una persona, como dijimos que podían interrumpirnos, yo lo Sí, no hay interrumpo. pena. Sí, Aquí sí, quería sí. que le ampliara qué significa el emplazamiento. El emplazamiento es solo el simple derecho que tiene el trabajador de poder acudir ante los tribunales de trabajo o la Inspección General de Trabajo para reclamarle al empleador para que éste demuestre la causa justa de despido, para poder reclamarle al empleador y poderlo demandar ante los tribunales o ante las autoridades administrativas. Eso es el emplazamiento. No sé si con esto contesto su pregunta, si no me pueden volver a interrumpir. Continúo, entonces se debe establecer las causas por las cuales se le dio inicio al proceso, así como las conductas por las cuales se le acusa al trabajador o por las que se inició el proceso disciplinario y la falta que se presume se cometió. Se debe dar a conocer al trabajador todas las pruebas también que sustentan en ese momento el inicio del proceso disciplinario y se le debe informar o se le debe notificar el día, la hora y el lugar en el cual se llevará a cabo la audiencia de descargo. Esto, como dijeron mis dos antecesores, para poder cumplir con el debido proceso, el derecho de debido proceso y el derecho de defensa que le asisten a todas las personas en el territorio guatemalteco, para que el trabajador en este caso pueda presentar sus argumentos de descargo y poder desvirtuar la falta que se presume cometió. También es importante que se le pueda explicar al trabajador en qué consiste y cuáles son esas fases de ese proceso disciplinario para que él lo tenga claro y pueda participar activamente en el mismo. Al momento de darle conocimiento o el preaviso al trabajador, se recomienda también dar una notificación o un aviso a la Inspección General de Trabajo. ¿Esto para qué? Para que podamos tener el respaldo de la autoridad administrativa en materia de trabajo de que el proceso disciplinario se dio inicio. Y esto es importante para poder documentar nuestro expediente del proceso disciplinario. Simplemente es dar un aviso de que se inició el proceso disciplinario y si más adelante lo vamos a necesitar ante la Inspección General de Trabajo o ante el Juzgado de Trabajo, podamos tener una constancia de que se dio inicio al proceso disciplinario. Posteriormente, creo que hay una pregunta. No sé, Susel, si gusta la leemos antes de que pase el segundo paso. Ok, aquí está la pregunta de Jennifer Morán. ¿Quién está autorizado para tomar el descargo? ¿El trabajador debe completar en puño y letra de su descargo? Ahora como voy a pasar al segundo punto, que es la audiencia de descargo, les voy a explicar las formas en que puedan darse esas audiencias de descargo y cómo pueden documentarse las mismas. En esta audiencia de descargo, el Departamento de Recursos Humanos o la persona de la empresa que esté encargada de ejecutar el proceso disciplinario, porque puede ser el jefe inmediato del área, puede ser el superior jerárquico de esa área o alguien encargado específicamente del Departamento de Recursos Humanos, el día y la hora señalados y en el lugar que se le notificó al trabajador, se deben reunir con él y el trabajador puede presentar todas sus pruebas de descargo de forma escrita, la puede ser de forma oral, no tiene que ser formal, digamos un memorial o una carta, puede él, puño y letra en una hoja, escribir cuáles son sus elementos de descargo, puede proponer a otros trabajadores o compañeros de trabajo para que se les escuche y puedan, por parte del empleador, para que ellos puedan también verificar la versión de su historia. Él puede presentar fotografías, puede presentar todo lo que pueda presentar, siempre y cuando no contraríe a la ley o vaya en contra de la moral o las reglas de la empresa, ¿verdad? Entonces,
Una Perdón, vez, Marvin, otra pregunta, ni pena. perdón, pero es que les dimos permiso. Sí, no hay pena. Bueno, aquí preguntan si comprendo que el proceso disciplinario ya es el camino al despido. ¿La puede aclarar usted? No precisamente, pero... No precisamente. Ajá, Exacto, ahí no sí. precisamente. El proceso disciplinario debe cumplirse si se quiere aplicar una medida disciplinaria. No importa si es el despido, puede ser una amonestación verbal, una amonestación escrita o una suspensión sin goce de salario. ¿Por qué? Porque todos debemos respetar el derecho de defensa que tenemos por ser guatemaltecos y del debido proceso que nos asiste a todos. Por eso es importante que podamos cumplir con el proceso disciplinario. El proceso disciplinario no tiene que ser tan riguroso o tan complicado si ustedes lo gustan, por eso les decía que lo pueden adaptar a las necesidades de su empresa, pueden ejecutarlo en un solo acto o pueden hacerlo en 2 actos, la notificación al trabajador y posteriormente llevar la audiencia de descargo o al momento que le están dando la notificación al trabajador, pasar inmediatamente a la audiencia de descargo, ¿verdad? Escuchar al trabajador, porque puede ser el ejemplo que usó sucede, una persona que llegó tarde, se le hace de conocimiento al trabajador, bueno, usted está llegando tarde, se le va a iniciar un proceso disciplinario, esto amerita una amonestación verbal. Entonces, ¿qué tiene que decir usted? ¿Por qué vino tarde? Mire, me atrasé porque hubo una manifestación, mire, aquí en redes sociales está publicada la noticia, por eso me atrasé, no pude abordar mis buses o el vehículo o me quedé atrapado en el tránsito. Él puede demostrar la forma en que puede desvirtuar por qué llegó tarde. Entonces, pasa la audiencia de descargo y pasaríamos entonces al tercer punto. Pero antes de pasar al tercer punto, la audiencia de descargo se debe documentar y esto es nuevamente a discreción de la empresa de que cómo les sea más fácil documentar. Pueden levantar un acta si quieren ser más formales, pueden realizar un formulario que sea en Excel, formato de llenar casillas, escribir ahí lo que dijo el trabajador y que lo firmen todas las personas participantes. Puede ser incluso escrito en una hoja. La cosa es documentarlo y que quede debidamente escrito para poder documentar y guardarlo en el expediente del trabajador. En la audiencia de descargo puede generarse también cualquier otra diligencia o medio de prueba que se estime pertinente o que esté proponiendo el trabajador o que de la misma audiencia de descargo que el trabajador está dando, la empresa pueda estimar pertinente recabar cualquier otro medio de prueba para poder establecer de mejor manera su proceso disciplinario. Pueden formularse las preguntas necesarias y conducentes a fin de establecer si se incurrió o no en la falta. Es importante que al momento de documentar la audiencia de descargo siempre quede firmado por ambas partes, el representante de la empresa y el trabajador a quien se le pretende aplicar la medida disciplinaria. ¿Por qué? Porque para esto nos servirá demostrarle ante una autoridad administrativa o ante el juez de que estamos cumpliendo con el proceso disciplinario y que el trabajador tuvo conocimiento y se le dio el preaviso de que iba a iniciar el proceso disciplinario. Si él se llegara a negar a firmar, porque cabe la posibilidad de que las personas se nieguen y por temor o por que así es su carácter o por cualquier otra cuestión, la empresa puede asistirse de otros 2 trabajadores, otro representante de la empresa y otro trabajador que sea del mismo departamento o de la misma jerarquía del trabajador a que se le pretende aplicar la medida disciplinaria y utilizarlos como testigos y establecer ahí que el trabajador, siempre es razonar, ¿verdad? Que el trabajador a quien se pretende disciplinar se abstuvo de firmar y por consecuencia van a firmar las otras 2 personas como testigos. Esto es simplemente para documentar la negativa de la firma. Como les digo, es muy importante que en todo el proceso disciplinario se vaya documentando de la mejor manera. Pasando al punto número 3, la imposición de la sanción o el cierre del proceso. Si luego de haber recabado todas las pruebas, de haber realizado todos los descargos, de haber entrevistado a todos los trabajadores e incluso al trabajador a quien se le pretende disciplinar, se determina que la falta fue cometida, se debe comunicar otra vez por escrito
que el trabajador incurrió en X falta y que como consecuencia se le aplicará una medida disciplinaria consistente en y se le hace entrega nuevamente de esa notificación por escrito al trabajador. Una vez una vez aplicado y entregado documentalmente al trabajador que cometió la falta y que se le aplicó la sanción, debemos remitir este documento a la Inspección General de Trabajo para poder darle un cierre ante esta autoridad administrativa del primer aviso que dimos que se le dio inicio al proceso disciplinario. Entonces, con esta notificación se le estaría dando cierre a ese proceso disciplinario solo para que la autoridad administrativa tenga conocimiento de que llevamos a cabo el proceso disciplinario y que concluyó y que el mismo ha sido cerrado. También para el caso en que se determinara que no se ha cometido la falta y que quedó desvirtuada por parte del trabajador por todos los documentos, medios de prueba o testimonios que haya ofrecido de otros trabajadores, que la falta no se cometió, también debemos documentar que quedó desvirtuada y que no se le aplicará esa sanción. También es importante que si no aplicamos una sanción, también demos un aviso a la Inspección General de Trabajo, solo con el fin de concluir el proceso disciplinario en la Inspección General de Trabajo. El paso número 4, que es la documentación, que les he estado recalcando, digamos, durante toda la explicación del proceso disciplinario. Debemos documentar todo el proceso disciplinario y archivar todo lo que se actúe al trabajador que se pretende o que se le implementó una medida disciplinaria y archivar todo esto en su expediente personal. ¿Por qué en el expediente personal y no crear, digamos, un ley o un archivo aparte de procesos disciplinarios? Marvin, perdón, ¿Sí? otra pregunta. Claro. Creo que aquí no quedó claro, nos están preguntando, perdón, ¿podrán explicarme a qué se refiere? Ah, no. ¿Se puede hacer un proceso de descargo internamente en la empresa para no llegar al proceso de justicia? Creo que ahí, para que se los aclare. Es este proceso disciplinario, es para no poder llegar a ese proceso judicial y es importante poder llevarlo a cabo y documentarlo correctamente, pero esto, digamos que no nos evita como empresa a que podamos llegar a una instancia judicial porque eso es un derecho inherente de todas las personas, en este caso de los trabajadores, de poder acudir a instancias judiciales a poder reclamar o a emplazar a la empresa si él cree que tiene el derecho de reclamar algo en contra de la empresa. O sea, el proceso disciplinario simplemente nos va a servir para documentarnos correctamente y si el trabajador llega a instancias judiciales, la empresa esté preparada para poder defender su postura ante un juez competente y determinar y demostrarle que se llevó a cabo el proceso disciplinario, que el trabajador cometió la falta y que la sanción fue una causa justa de despido y todo quedó debidamente documentado y poder desvirtuar lo alegado por el trabajador ante esa autoridad judicial, ¿verdad? Retomando el punto número 4, les indicaba que es importante documentar todo y archivarlo en el expediente personal del trabajador, porque al momento en que ellos pudieran llegar a reclamar algo ante la Inspección General de Trabajo o un juzgado de trabajo, tengamos fácil acceso a todos estos documentos y podamos tenerlo a la mano para poder presentar nuestra defensa ante cualquiera de estas dos autoridades. El paso número 5 es lo que respondía yo en la pregunta, que es el emplazamiento ante juez competente o una denuncia ante la Inspección General de Trabajo. Aún nosotros llevemos todo un proceso disciplinario correctamente, lo documentemos y sancionamos al trabajador en caso sea un despido con causa justa, eso no exime a que el trabajador pueda ejercer su derecho e ir ante estas dos autoridades y emplazar al empleador para poder reclamar algo que ellos consideren que tienen derecho a reclamar. Veo que hay otra pregunta.
Ahorita la leemos. ¿Es necesario comunicar al Ministerio de Trabajo en todos los casos? ¿Se podría solo dejarla documentado en la empresa? En nuestro caso, ¿hay indemnización universal justificada o no? Se liquida el trabajador. Lilian Godoy. Es mejor documentarlo. Sé que puede ser muy tedioso, puede ser muy engorroso, o puede quitar mucho tiempo, pero es mejor documentarlo todo. ¿Por qué? Por ese principio de inversión de la carga de la prueba y que es responsabilidad del empleador demostrar o desvirtuar todas las aseveraciones que hace el trabajador ante la Inspección General de Trabajo o ante un juez de trabajo. Entonces, a pesar de que se les pague todo, la indemnización universal y todas sus prestaciones, eso no exime que el trabajador pueda acudir ante estas dos autoridades y presentar una demanda en contra de la empresa. Entonces, es mejor prevenir que lamentar. Después no tener todo este proceso disciplinario debidamente documentado. Además, déjeme complementar, el fin del proceso sancionatorio adecuado tampoco significa que siempre van a terminar en despidos. La idea principal es buscar el mejoramiento en sus funciones del trabajador y el cumplimiento de sus obligaciones. Que en muchos casos termine en despido, esa parte. Entonces, lo que se busca es mejorar o que el trabajador cambie alguna actitud que no es adecuada. Perdón, Marvin, aquí hay otra pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la mejor forma de manejar las faltas que puedan implicar la comisión de un delito? Por ejemplo, robo de propiedad de la empresa. La Eso pregunta es del un poco... millón. Sí, la pregunta del millón siempre cuando incurren en delitos, ¿verdad? El Código de Trabajo establece que antes de denunciar a la persona, que ese es un derecho que tiene el empleador, él se puede guardar ese derecho de denunciarlo, sí debe de documentar y llevarse a cabo el proceso disciplinario. ¿Cuál es la mejor forma? La mejor forma es la que se adapte a cada una de las empresas. Yo les estoy dando una generalidad. Como les decía, pueden documentarlo mediante acta. Si es muy grave el delito, mi recomendación sería documentarlo de la mejor manera, mediante fotografías, mediante videos, mediante un acta de inicio del proceso sancionatorio o disciplinario, igualmente la audiencia de descargo, todo esto que se vaya documentando de la mejor manera y procurando que no cometer, digamos, un irrespeto a la persona que al final nos pueda perjudicar más, ¿verdad? Y posteriormente, pues, ejecutar el proceso disciplinario. Y como les decía, es un derecho que se guarda el empleador de poder denunciar posteriormente el delito que se haya cometido en su contra. Yo quiero aclarar sobre este tema. De acuerdo que la ley presume, aunque haya un delito, que todos somos inocentes. Hasta que se pruebe lo contrario, nosotros no podemos invocar ese delito como causa de despido hasta no tener una sentencia firme por un juez competente. Entonces, en estos casos se recomienda que no se hable de robo, delito ni nada, sino que se documente más como por incumplimiento. Digamos que esta persona tenía obligación, era la persona encargada de bodega y tenía obligación de custodiar los bienes de la empresa como parte de sus funciones. Él incumplió en eso, independientemente que no lo custodió bien y él se lo llevó para su casa, ¿verdad? Entonces, tienen que tener mucho cuidado porque no se puede abocar como causa un delito hasta que el juez no lo determine, pero sí se puede abocar que él incumplió en sus funciones debido a que el inventario no existe y está bajo su custodia, entonces incumplimiento de sus obligaciones. Eso es bien delicado, independientemente que tenga el patrono la potestad de iniciar un proceso penal en contra de esta persona, pero no puede ser la causa de ese delito, sino que más que todo no cumplir con sus funciones y lo que conllevó eso fue pérdida de inventario y todo. Correcto. Complementando un poco lo que dice Susel, es importante para esto las políticas internas, el reglamento interior de trabajo, pacto colectivo, códigos de ética o códigos de conducta e incluso el contrato individual de trabajo. En estos documentos podemos establecer
todas estas causas que puedan invocarse como causa justa de despido y que sean sin responsabilidad del empleador. Acá podemos determinar nosotros, según la necesidad de cada una de las empresas, cuáles van a ser esas causas que puede invocar el empleador para poder dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad de su parte, ¿verdad? Esta es una recomendación que podemos hacer. Ustedes pueden verificar sus políticas, sus documentos internos y poder establecer en ellos cuáles van a ser estas causas, ¿verdad? Esa pregunta, perdón Marvin, esta pregunta dice, comprendo que la pregunta que hacen es que si es necesario presentar estos procesos, llamadas de atención, no despido, que documenten al Ministerio de Trabajo. Siempre es recomendable, pero no es obligatorio. Sí, es recomendable, pero no es obligatorio. ¿Por qué? Porque podemos ir documentando de mejor manera el expediente del trabajador y a pesar, digamos, lo amonestamos 3, 4 veces verbalmente o por escrito o tiene una suspensión sin goce de salario, posteriormente él puede acudir ante una autoridad y podemos demostrar con ello el tipo de persona o tipo de trabajador que ha sido, que era recurrente, que cometía faltas. Entonces, todo lo que documentemos nos va a ir apoyando para una mejor defensa ante cualquier autoridad competente, ¿verdad? Por último, la comunicación de la imposición de la falta que se haga al trabajador, de la medida disciplinaria que se le está aplicando, debe ser clara respecto a los hechos que motivaron la decisión, los hechos que constituyeron la falta, y debe contar con el soporte probatorio y la base legal aplicable. Invocar cuál va a ser esa base legal para poder aplicar la medida disciplinaria. Creo que entró otra pregunta, ¿verdad, Susel? Pero está silenciada. ¿Cuándo calculan que el Código de Trabajo será renovado con la necesidad de hoy hasta con los trabajos virtuales? Bueno, eso no se sabe. No obstante, acuérdense que aunque el código no lo regule, tenemos otras herramientas que sirven para suplir eso, como son la jurisprudencia, tratados ratificados por Guatemala de la OIT, y aunque no estén ratificados, sirven como referencia, como doctrina para ir avanzando con eso. Que reformen el Código de Trabajo, todavía no hemos visto ninguna intención o iniciativa. Pero sí hay unas iniciativas de ley sobre el teletrabajo que están en iniciativas y que no han avanzado. Luego aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuándo? Ok. ¿Es viable que descontemos del 7º día cuando se aplica la suspensión sin goce de salario en un trabajador tiempo completo? No, ningún descuento no autorizado por la ley puede llevarse a cabo. No se pueden hacer encima sanciones pecuniarias en contra del trabajador. Ese es un principio básico, no lo pueden hacer. Creo que para complementar, también para prevenir conflictos dentro de la empresa con ocasión a las decisiones disciplinarias y que puedan asegurar un buen clima dentro de la empresa, se recomienda que las decisiones y las medidas disciplinarias a aplicar sean justas, legales, proporcionales y efectivas, ¿verdad? Luego, que si existe vicios en el proceso disciplinario, podría ser anular el despido. Por supuesto, de ahí la importancia de que un proceso disciplinario esté adecuadamente documentado y llevado a cabo. No sé si Marvin quiere complementar esto. Sí, y más que podrían hacer anular el despido, le da la facultad al trabajador de recurrir ante la Inspección General de Trabajo, ante un juez, y reclamar que fue despedido injustificadamente, ¿verdad? Entonces, si no documentamos correctamente el proceso disciplinario, nuestra defensa se va a caer. Bueno, si quieren, continuamos. Por mi parte, concluyo el proceso disciplinario. Si tuvieran alguna otra pregunta, no de lo contrario, muchas gracias por el tiempo y el espacio y la atención. Bueno, todavía tenemos tiempo, unos 15 minutos. Si tienen alguna pregunta adicional, algún comentario, alguna duda, pueden levantar la mano si quieren en este espacio más abierto. ¿No más dudas ni comentarios? Ahí hay otra pregunta. Vamos a aprovechar a contestar estas preguntas.
¿Es factible llevar un proceso disciplinario vía Zoom o plataforma similar? Sí, nuevamente la empresa puede adaptarse a sus necesidades. Ustedes pueden adaptar su proceso disciplinario de la mejor forma, como más les convenga, ¿verdad? Lo único que se recomienda es Documentándolo, que perdón. documentarlo. Y cuando son Zooms y eso, creo que es hasta más fácil porque pueden grabarlos y esas Correcto. grabaciones dejarlas en el expediente. Creo que con la tecnología y con los cambios últimos es posible, pero siempre que quede documentado. Entonces, y si graban esas comunicaciones y esas charlas, es importante que le informen al trabajador que está siendo grabado y que lo acepte expresamente. Sí, Entonces, antes de iniciar cualquier plática, hacerle la advertencia que está siendo grabado y si acepta o no, que quede una vez en la grabación. ok. Y luego preguntan si esto aplica para El Salvador y Centroamérica. No, esto, don Eduardo, es simplemente para Guatemala. Cada país tiene sus singularidades, sus características y son normas específicas. Pero tienen algunas similitudes. Puede que sea muy parecido, pero sí aplica solo para Guatemala. Luego, ¿cómo hacen para volver a ver la charla? Con mucho gusto les vamos a compartir a todos la grabación posteriormente que sea dictada y se las compartimos a todos con mucho gusto. Ok, hay una pregunta de pruebas. Marvin, ¿es toda suya? ¿Cuándo permítanme que van muy rápidos aquí las preguntas? Cuando se utilizan pruebas como las que constan en WhatsApp o algún dispositivo electrónico, ¿tiene que ser avaladas por un técnico? No necesariamente. Simplemente pueden imprimirse y documentarse y utilizarse dentro del proceso y dejar constancia en el acta o en el documento que utilicen para documentar la audiencia de descargo, ¿verdad? Que se está proponiendo tal conversación o tal correo electrónico enviado tal fecha y todo esto, hacer siempre una mención y una relación al medio de prueba que se está aportando, ¿verdad? Luego, como prueba de validación, ¿se puede usar el polígrafo en el proceso? No, está totalmente prohibido por la ley. No sirve el polígrafo como parte del proceso y como medio de prueba. Por el principio que nadie puede inculparse a sí mismo. Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta. No sé, Marvin y Juan Pablo, si quieren aprovechar para hacer alguna aclaración o comentario de todas las preguntas y que tal vez no hemos contestado o nos faltó algo de complementar en las dudas que tuvo aquí todos los participantes el día de hoy. Quizá con esto que mencionaba Susel en cuanto al polígrafo, me recuerda una orientación general que creo que es importante tener en cuenta y es, en general, todo lo que es sancionatorio, ya sea administrativo o laboral, con sus diversos matices y sus adaptaciones, pero en general todo participa o se le aplican en alguna medida los mismos principios del derecho penal, ¿verdad? Tal vez no con el mismo rigor, no con el mismo, no con la misma exigencia, pero sí es sano a nivel de asesoría y a nivel de diseño de políticas y de prácticas tener en cuenta precisamente temas como el debido proceso, la presunción de inocencia, eh, el derecho a no declarar contra sí mismo, porque a la hora de que esto pueda llegar ante un juez, pues son los criterios que con su debida adaptación se podrán tomar en cuenta. Bueno, Marvin, ¿alguna aclaración? ¿Algún tema que hayamos dejado? No, por mi parte creo que hemos respondido a todas las preguntas. Ok, de parte del grupo de práctica laboral del bufete de Mayora y Mayora, les agradecemos como siempre su participación. Vimos mucha gente conocida, les agradecemos siempre estar al pendiente y participar de nuestras charlas. Lo hacemos con intención de dar un mejor servicio a todos ustedes y que estemos todos en cumplimiento de las normas laborales y evitar, como siempre, futuras contingencias o problemas. Gracias a todos.
los estaremos invitando a las próximas charlas que daremos y nuestro objetivo principal es que esto les sea de utilidad y que les facilite a ustedes su trabajo. Muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros y que tengan un lindo día. Pregunta que sigan constancias sobre preguntas. No, pero si quiere le podemos dar un... Ay, dígale que podemos dar.